Hola, hola, buenos días. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar compartiendo, poder nuevamente conectarnos en este tiempo que Dios nos permite estar reflexionando en su palabra. Y gracias a Dios hemos estado llevando estos estudios sobre el Sermón del Monte. Quiero invitarles a que pidamos que Dios nos permita reflexionar en su palabra, ser ministrados por su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias este día porque nos permites ir a tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo conduzca nuestros corazones hacia ti, hacia tu voluntad, hacia lo que hoy quieres enseñarnos a nosotros. Gracias, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola nuevamente, mi nombre es Roberto Arjona y espero que podamos estar siendo bendecidos en este tiempo de reflexión. Quiero invitarles que vayan en su Biblia, por favor, en el capítulo 7 del libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, versículo 7, del capítulo 7 del versículo 13 hasta el versículo 23. Dice la palabra de Dios, empiezo en el versículo 13 del capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje es el que estaremos reflexionando el día de hoy. Y al continuar en esta reflexión sobre el Sermón del Monte, sabemos que el Sermón del Monte, y como dijimos al principio, fue un sermón dedicado a formar, a enseñar a los discípulos del Señor. Y este sermón, uno de los énfasis que Jesús hace es que Jesús va más allá de los principios que pudieran estar enseñando los religiosos de su tiempo. Jesús va más allá de los principios de los hombres, más allá de las apariencias, nos lleva a una fe practicada, viva, no como los fariseos. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos que si su justicia no fuese mayor que la de los fariseos, de nada le serviría. Así que la ley enseñada era una ley que se practica desde el corazón, daba un anhelo de vivirla. Es por lo anterior, mis amados, que en la Escritura siempre se presenta una tensión entre el llamado de un anhelo, de una búsqueda verdadera. ¿De quién? De aquel que ha sido renovado en su corazón, que recibió el perdón del Señor y que fue sanado desde su ser interior. Esta era la experiencia de sus discípulos, de sus seguidores, que no era vivir una ley recalcitrante, sino inspiradora, una vida de santidad que partía desde convicciones. A estos es Jesús a los que llama, exhorta y anima en medio de una mundanidad baja y fácil. Y les dice, entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta invitación que hace el Señor es una invitación sincera y además ilustrativa. La puerta estrecha es una promoción que podríamos decir no es muy atractiva a la vista del ser humano. En Jerusalén tenía puertas grandes y había puertas pequeñas. Las puertas amplias las buscaban las multitudes porque era un acceso fácil y era una salida también que permitía salir cuando quisieran sin estorbos. En cambio, las pequeñas eran complejas, difíciles de pasar. Hoy lo podemos ver en los centros comerciales. Las puertas grandes, suficientes, pues tienen que ver con un sistema de seguridad para todos los que entran y salgan fácilmente de ella. Pero aquí, desde el ámbito espiritual, la puerta estrecha nos confronta al corazón. Es decir, si estás acostumbrado a las facilidades espirituales que presenta una vida de pecado, una vida que de alguna manera le gusta a la persona hacer lo que quiere sin tomar en cuenta principios y valores, esta puerta es anhelada. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer que cambie en la persona. En cambio, anhelar una vida agradable a Dios es un camino estrecho y solamente se llega por una puerta estrecha. Sí, la puerta estrecha nos lleva a un camino angosto, pero este es el camino de la vida. La puerta ancha no exige, no confronta. Además de esto, es un camino que nos lleva lejos de los principios de Dios y nos arrastra completamente a la perdición. Cuando pienso en esto, mis amados, cuando escuchamos el Sermón del Monte y vemos lo que hemos estado reflexionando a través de estos días, nos damos cuenta que nos confronta a amar no a los que nos aman, sino a aquellos que son nuestros enemigos. Nos lleva a cuidar nuestra vista, nos lleva a cuidar la forma en que hablamos a los demás. Es decir, nos pone completamente en un camino que requiere una reflexión profunda. Y para muchos no es nada atractivo. Es lejos de lo que es la voluntad y la palabra de Dios cuando uno busca el camino amplio. En cambio, el estrecho nos lleva a buscar, a forjar una vida de comunión. ¿En qué? En la palabra de Dios. Quiero pensar en un ejemplo en las Escrituras. Y me recuerda aquella situación que vivió Israel en los tiempos del profeta Jeremías. Aquellos tiempos en donde Dios ya había dictaminado que Israel, en específico Judá, había pecado contra Dios. Y había una consecuencia. Y esa consecuencia es que Judá, su rey y su gente serían llevados cautivos a Babilonia. Y esto Dios lo había determinado. Y cuando Dios le dice a través del profeta Jeremías al rey acerca de esto, lo rechaza. Fíjense lo que dice Jeremías 34, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Esta noticia no le gustó ni al rey ni a sus seguidores.
y rechazaron lo que Dios ya había establecido como castigo a Judá. ¿Qué es lo que pasa? Que no quiere hacer esto y de todos modos la palabra de Dios se cumple. Intentaron meter en la cárcel a Jeremías por andar diciendo que tenían que entregarse a Babilonia. Dijeron que estaba de parte de Babilonia, pero finalmente se cumplió la palabra de Dios. Otro ejemplo posterior a esto, después de que Jerusalén es entregada a los babilonios, hubo un hombre que volvió a establecer una especie de gobierno en Jerusalén. Este viene y con un grupo de otros judíos retoma la ciudad y le pide a Jeremías que consulte a Dios de parte de ellos qué hacer. Y entonces Jeremías le dice: voy a consultarlo, pero ¿están dispuestos a hacer lo que Dios quiere de ustedes? Sí, haremos lo que Dios quiere de nosotros. Y dice Jeremías 42:9, Jeremías 42:9, si lo quieren buscar en su Biblia, por favor. Jeremías 42:9 al 12, dice la palabra de Dios. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Encontramos aquí nuevamente la palabra de Dios respaldando la petición que habían hecho ellos, y el que los lideraba se llamaba Ismael. Y Dios le dice: sí, voy a estar con ustedes, pero quédense aquí, tienen que obedecerme. Pero si no me obedecen y quieren irse a Egipto los irán a buscar, y todo eso que temen les llegará. ¿Por qué hago referencia a estos ejemplos, mis amados? No obedecieron y así ocurrió. La puerta ancha para el hombre que no tiene temor de Dios, que ignora su palabra, es seguir su propio corazón. Hoy está de moda eso en muchas películas. Haz lo que sienta tu corazón. Un corazón completamente alejado de Dios, completamente lleno del mismo hombre. Por eso esa es la puerta ancha, hacer lo que nos place. La búsqueda de lo amplio, de lo cómodo, el Sermón del Monte lo expone, porque así lo buscamos. Pero si buscamos agradar a Dios, entonces cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que hablamos, cuidamos lo que hacemos, y entendemos que nuestra vida debe conformarse a la voluntad de Dios. Escuchar la palabra de Dios
es querer ser paciente, amar a nuestro enemigo, respetar a nuestro prójimo y de veras ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Pero muchas veces es más fácil optar por nuestro propio deseo que rendirnos a la voz de Dios. Por eso es el camino amplio, cuando buscamos hacer lo que queremos en nuestro corazón. Es en medio de esto que Jesús también les dice: guardaos de los falsos profetas, versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí encontramos, en el ejemplo que hablábamos del rey de Sedequías, por ejemplo, que sus asesores le decían: no, ¿cómo vas a obedecer lo que dice Jeremías? Esos falsos profetas que enseñaban consejos lejos de Dios. No te preocupes, estás bien, el profeta está mal, no hagas caso. Son falsos profetas con falsas enseñanzas y que arrastran a los incrédulos, arrastran al camino ancho que lleva a la perdición, y muchos se van por este. ¿Cómo podemos identificarlos? Versículos 16, 17, 18, 19 y 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús dice: es evidente, podemos distinguir los frutos. ¿Por qué? Porque estos buscan su propio bien y no es el fruto que muestra, ¿sí?, la palabra de Dios. Usar la propia sabiduría, usar la propia justicia, usar la autojustificación, son cosas que no se encuentran en las Escrituras como enseñanza para nosotros como creyentes. Nos llama la Escritura ¿a qué? A obedecerla, a buscar la voluntad de Dios, a gozarnos en ella. Por eso tenemos que fijarnos en los frutos que tienen estas personas que enseñan. El apóstol Pablo, si lo quieren buscar en el capítulo 5 de Gálatas 5, si lo buscan por favor en su Biblia, Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si observamos estos frutos, amados, y los analizamos despacio, hablan del carácter del creyente, sí, del carácter de aquel que a través de esto está capacitado, ¿para qué? Para vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, todo esto nos capacita para vivir en la voluntad del Señor. Lleva un carácter de humildad y obediencia a la palabra. Afuera de esto, lo que podemos encontrar son lobos vestidos de ovejas. Y este es el sentido que tenemos que tener cuidado. El mismo Señor lo amplía en el versículo 21, 22 y 23 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Hoy día estamos llenos de gente que hacen shows completamente que tratan de exhibir, dizque milagros, dizque hablan palabra de Dios, pero buscan cosas para sus propios beneficios. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos entender, si no buscan la Escritura primordialmente, la palabra de Dios. Estas personas que menciona el Señor Jesucristo dicen: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, pero el Señor les diría: nunca os conocí. Cierto es que la identidad es importante, declarar al Señor Jesucristo como nuestro Señor, pero más es el vivir en su voluntad, en la voluntad del Padre. En el versículo 22 Jesús exhibe la imitación. Profetas, expulsores de demonios, milagros, eran imitadores, como las 5 vírgenes insensatas, vestidas igual que las otras que eran prudentes, o el trigo y la cizaña. Ningún artificio humano puede sustituir la adopción divina, aquella que es comprada por la sangre de Cristo. Y al ser comprado por Cristo, somos cubiertos con su sangre y capacitados en el Espíritu de Dios para hacer su voluntad. La tensión existe en el creyente, sí, pero hay una gran motivación para vivir en el camino angosto, haber entrado por la puerta estrecha, a dar los pasos de nuestro Señor y Salvador, a imitarlo, a amarlo, a servirle. Quiero terminar con este comentario de los últimos versículos de este capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad que Jesús reflejaba era la del Padre. Su palabra era divina y además de esto era congruente. Hoy nosotros no podemos aspirar a menos. Es su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita, que nos ayuda. Somos llamados a predicar su palabra, la palabra de Dios, a Cristo mismo. Pero para que sea efectiva, debe ser congruente en nosotros. Por ello, la exhortación final del Señor Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero esto es el próximo estudio. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, gracias. Tu llamado nos confronta, pero nos anima. Queremos vivir en tu voluntad y hacerla. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en tu Espíritu a ser aquellos que viven a través de esa puerta estrecha y camino angosto. En Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.